Hoy traemos, pues, a ver, bueno, pues, buenos días. Hoy traemos la presentación de el, el documento de adaptación profunda, un mapa para navegar por la tragedia climática de Jeff Mendel, que es un documento muy interesante que se publicó en el 2018. Y bueno, lo voy a intentar ser breve, ¿vale? Para que podamos tener espacio para el debate, que yo creo que es lo más interesante en este caso. Eh, Yo creo que un primer punto interesante es saber quién es este señor, ¿no? Tiene una carrera bastante extensa. Se graduó en Cambridge, se doctoró en Bristol y se especializa principalmente entre el análisis, ¿no?, de las relaciones entre las ONGs y las empresas. Trabaja para algunas grandes ONGs, ¿no?, como WWF. Luego funda un instituto de liderazgo y sostenibilidad en la Universidad de Cumbria. Hace de asesor para la ONU, para el Partido Laborista en Reino Unido. Y también tiene una faceta activista, participando activamente en el movimiento antiglobalización y en el inicio de Extinction Rebellion. De hecho, cuando nace el movimiento, ¿no?, uno de los documentos fundacionales es el libro This is not a Drill, ¿no?, que muchos habréis leído, y él escribe uno de los capítulos, ¿no?, precisamente hablando de adaptación profunda. Y bueno, en julio del 2018, ¿no?, pues este hombre se toma unos meses de excedencia, ¿vale?, para reflexionar, ¿no?, sobre toda esta situación de crisis climática, ¿no? Y a la vuelta de esa excedencia, adaptación profunda, ¿no?, que es el que tratamos hoy. ¿Me escucháis bien? Porque regular, ¿no? Se corta un Vale, poquito a veces, pero disculpad que tengo mucho ruido, estoy en una facultad. Vale. Y bueno, vale, vaya. Bueno, la primera pregunta es ¿de qué se trata, ¿no?, este documento, ¿no?, de adaptación profunda? Bueno, pues en palabras del autor, lo que busca es ofrecer un marco conceptual, ¿no?, que permita a las personas tener, pues, una oportunidad de reevaluar su trabajo y sus vidas de cara a lo que parece, pues, un colapso social inevitable a corto plazo, fundamentalmente debido al cambio climático, ¿no? Esta es un poco la tesis fundamental del autor y es por el motivo por el que escribe este documento. El documento se basa en 5 preguntas, como 5 pilares, ¿no?, que trata de responder. El primero es si realmente estamos a tiempo de frenar el cambio climático y de responder de forma adecuada, de forma que podamos mantener nuestra civilización y nuestras formas de vida, ¿no? Que veremos que él argumenta que no estamos ni a tiempo de parar el cambio climático ni de sostener, pues, nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Luego se hace la siguiente pregunta, ¿no?, de si los profesionales del ámbito de la sostenibilidad, ¿no?, están debatiendo sobre este tema y las consecuencias que tiene, lógicamente, para su trabajo y sus vidas, ¿no? Y llegando a la conclusión de que no, que prácticamente nadie en el campo de la sostenibilidad está tratando este tema con seriedad. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no se está tratando esto? Y bueno, aquí explora, pues, los motivos psicológicos y académicos, ¿no?, y sociales que llevan a que este tema sea un tabú, no solamente a nivel social, sino también a nivel académico, ¿no? Luego trata, pues, un poco algunas de las metanarrativas que encuentra, sobre las que las personas hablan sobre el colapso social, ¿no? Y por último, pues trata de ofrecer, pues, ayudar a navegar esta situación tan difícil, ¿no? Esa es un poco la estructura del documento. Entonces, bueno, como he dicho antes, pues ¿hay forma de parar el cambio climático o de responder de forma que podamos mantener nuestra civilización? Pues la respuesta, la conclusión a la que llega él es que no, ¿vale? Que
bueno, se basa un poco en hacer una crítica bastante fuerte al IPCC, ¿no? Por considerar que sus aproximaciones son excesivamente conservadoras y optimistas, y pone un ejemplo de, bueno, pues tocaba la probabilidad de un 17% de que el umbral de 1,5 fuera atravesado en el 2030, ¿no? Con anterioridad. Y pues ahora mismo pues ya estamos viendo en 2023 pues que prácticamente hay una todos los marcos apuntan a que atravesaremos ese límite de seguridad planetaria pues antes del 2030, ¿no? Y bueno, él lo pone como un ejemplo claro de cómo el IPCC pues se lleva confundiendo, ¿no? Por tener unas aproximaciones demasiado conservadoras en cuanto a la gravedad del cambio climático. Y los motivos que expone, pues son muy amplios, ¿vale? No me quiero centrar en esto porque entiendo que no es la parte más relevante del texto, ¿no? Cuáles son los argumentos que pone. Pero bueno, básicamente está centrado en las ideas de los ciclos de retroalimentación positiva, ¿vale? Y la teoría del cambio climático abrupto, ¿no? Aquí en la imagen, pues podéis ver una imagen del, bueno, de la teoría del planeta, del hothouse Earth, ¿vale? Que promueve pues el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y Rockstone y toda esta gente, ¿no? Y bueno, es una de las teorías pues más aterradoras en cuanto a que considera que la activación de ciertos ciclos, ¿no? De retroalimentación y la desestabilización del sistema Tierra pues podría conllevar a corto plazo pues una desestabilización de todo el sistema planetario pues, y al pues, alcanzar unos grados de calentamiento que provocarían pues, severas dificultades para la vida en la Tierra, ¿no? Este es un poco uno de los marcos conceptuales que trabaja, sobre el que trabaja. Y bueno, alguna de las conclusiones que llega, pues vale, que lo primero es muy difícil evaluar, tanto la gravedad de la situación como con la fuerza y particularmente qué zonas van a ser más golpeadas, ¿no? Porque se tratan de sistemas económicos y sociales muy complejos, ¿vale? O sea, al tratar con sistemas tan complejos, pues es difícil predecir, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir. Luego que tenemos cada vez más pruebas de que las consecuencias serán catastróficas, ¿vale? Y algunos de los pilares que menciona fundamentalmente, pues la agricultura, las relaciones interpersonales marcadas por la guerra, ¿no? Y el conflicto, el malestar social y los conflictos sociales, la delincuencia, los enfrentamientos civiles, la prevalencia de enfermedades, ¿no? La destabilización del sistema financiero y la economía y, bueno, pues un conjunto de factores, ¿vale? Que pueden desencadenar pues, el colapso de las sociedades y que históricamente se ha visto que son factores que facilitan, ¿no? el colapso, ¿no? de estas sociedades. Es difícil saber con exactitud si se producirá o no, ¿vale? Y además es difícil predecir en qué términos, ¿no? En qué términos. O sea, pero bueno, él lo que argumenta es que no tengamos la certeza de que va a ocurrir, ni que sepamos, en el caso de que ocurra, cómo va a ser, ¿vale? No es un argumento válido para que no construyamos una resiliencia colectiva ante él, ¿no? Más cuando cada vez se dibuja como un escenario más probable. Y bueno, aquí hace un poco el análisis, ¿no? de por qué no se está tratando este tema con seriedad ni dentro de la sociedad civil, ¿no? Ni entre los entornos académicos, ¿no? Y bueno, él expone fundamentalmente pues, unos 4 factores, ¿vale? El primero son los sesgos psicológicos de confirmación, ¿vale? Nosotros cuando tenemos una creencia, un marco mental, tendemos a darle prioridad a la información que confirma nuestro marco mental frente a la que no, ¿vale? Es un sesgo cognitivo que tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Y que es uno de los motivos por los que se obvia, ¿no? Entre otras cosas, pues la información más catastrofista. También hay que decir que este sesgo psicológico también afecta a quienes tienen un marco mental más enfocado a ese colapso, ¿no? Pues siempre se ven esos síntomas de confirmación del marco mental que tenemos dentro, ¿no?
El segundo, pues, es la falta de unos conocimientos y unas teorías comunicativas que nos permitan comunicar esto de forma eficaz, ¿no? Es la imagen un poco del científico que es incapaz, ¿no? de transmitir la información porque es que no sabe cómo decírselo a la gente, ¿no? Luego tendríamos el trato paternalista, ¿vale? A la población, que es un poco el cuidar, ¿no? Bueno, no vamos a decirles toda la verdad, porque la verdad es demasiado horrible, entonces pues vamos a intentar edulcorarlo un poco para que no pierdan la esperanza, ¿no? Y este nos lleva al cuarto motivo, que creo que está en la presentación, pero no lo veo, que es el miedo el terror a la desesperanza, ¿no? Colectivamente hay una consideración muy negativa con respecto el sentimiento de desesperanza, ¿no? Y pues esto es una cosa que da auténtico pavor, incluido también dentro de los círculos ecologistas y los círculos académicos, ¿no? Como siempre tiene que haber esperanza. Es como el mantra, ¿no? Cuando precisamente una de las cosas que argumenta Bendel es que la desesperanza tiene un potencial transformador muy poderoso, ¿vale? Que además está fuertemente respaldada por múltiples tradiciones espirituales y, bueno, lo marca dentro de la sabiduría perenne, ¿no? Que la desesperanza tiene un papel importante a la hora de afrontar ciertos procesos de la vida, ¿no? En términos psicológicos. Y bueno, a nivel académico, pues nos da tres motivos fundamentales, ¿no? El primero es cómo funciona la academia, ¿no? Hay un sesgo muy fuerte, ¿vale? A elegir siempre datos menos dramáticos y más conservadores, ¿vale? Y más cuando hablamos de datos que se enmarcan dentro de consensos, ¿vale? Normalmente el consenso, sobre todo cuando es un consenso amplio, siempre se elige los datos más optimistas y menos dramáticos. El tercer motivo que encuentra, pues, es la negación psicológica interna que tienen los propios investigadores, ¿vale? Y aquí habla, pues, precisamente de que hay una equiparación, ¿no? Entre el miedo a la muerte, ¿no? Y el miedo al colapso, ¿no? Entendiéndolo como un proceso de muerte colectiva. Y bueno, pues evidentemente los investigadores que tratan con estos temas, pues tienen un fuerte sesgo, ¿no? de, él argumenta que tienen un fuerte sesgo, ¿no? Para precisamente pues, no tener que manejar este terror a la muerte, ¿no? Y el tercero pues sería una negación institucional, ¿no? Y aquí hace un énfasis particular, ¿no? Al movimiento ecologista, ¿vale? Él hace el ejemplo de WWF, ¿no? Que, bueno, pues al principio intentaba que la madera, ¿no? Hablando de una campaña en la que estuvo, ¿no? Que se buscaba que la madera viniera de fuentes sostenibles, luego que, bueno, que no fuera muy destructiva y luego sencillamente se olvidaron del tema, ¿no? Como una especie de rendición, un fracaso gestionado, ¿no? O rendición del propio movimiento ecologista, ¿no? Y bueno, pues es uno de los ejemplos que pone que dentro de las propias instituciones estos temas son tabús, ¿no? Y bueno, luego, yo creo que particularmente esto es interesante, ¿no? Habla de otras dos formas sutiles de negación, ¿no? La negación, ya no estamos hablando aquí de negacionismo, ¿no? Al estilo Vox o Donald Trump, ¿no? De negar el cambio climático, sino cómo las reacciones de negación que se dan frente a la crisis climática y al colapso, ¿no? Y él habla de pues, las negaciones interpretativas y las negaciones implicativas. La negación interpretativa es, vale, aceptamos que esto es así, ¿no? O sea, por supuesto que estamos en mitad de una crisis climática, ¿no? Y la situación es muy negativa, pero bueno, intentamos interpretar la situación de la manera que nos hace sentir más seguros, ¿no? Es como, bueno, pues quizá tenemos más tiempo, quizá no será para tanto, o quizá pues se solucione de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pues, lo que se busca es mantener la sensación de seguridad a la desesperada, ¿no? Dentro de la propia concepción personal, ¿no? De, bueno, pues cuál es nuestro bueno, pues intentar encontrar un espacio de seguridad, ¿no? Y es algo natural, es un sesgo que tenemos como seres humanos. Y luego describe pues la negación implicativa, ¿no?
Dice, pues si reconocemos lo preocupante de las consecuencias de estos hechos, ¿no? Pero respondemos ocupándonos de actividades que no surgen de una evaluación completa de la situación, pues estamos cayendo en una negación implicativa, ¿no? Vale, si aceptamos la situación tal y como es, aceptamos la interpretación catastrofista de la situación, pero nuestra implicación o nuestras acciones no son coherentes con la información que tenemos, ¿no? Y habla, bueno, pues desde implicarse en una iniciativa local de comunidades de transición, afirmar peticiones por internet o renunciar a volar, ¿no? Existen infinitas formas de que la gente hace algo, ¿vale? Sin tener que enfrentarse psicológicamente con seriedad, ¿no? Frente a la realidad del cambio climático, ¿no? Y este es un tirón de orejas que hace pues, al movimiento, por ejemplo, ecologista, de pues, bueno, estar teniendo unas posiciones pues, un tanto laxas y de estar pues, escabulléndose de afrontar psicológicamente con seriedad la situación, ¿no? Y bueno, esta es a la cuarta pregunta que hace de narrativas frente al colapso, pues él describe un poco dos, ¿no? Dos grandes grupos, ¿no? Las que enmarcan el colapso, ¿no? Con unas posibles consecuencias positivas, ¿vale? De, bueno, va a ser una era de postconsumo, de reconexión con la naturaleza, hay oportunidades, porque precisamente lo que hace es desestructurar las estructuras de opresión, ¿no? Y bueno, él considera que hay un exceso de optimismo en estas previsiones, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces están muy vinculadas a movimientos de la New Age, ¿no? Esto, pues entiendo que es una observación que hace dentro del contexto de Inglaterra, ¿vale? No tiene por qué ser aplicable a todos los contextos, pero él en el texto lo enmarca ahí, ¿no? Y luego tiene otro grupo, ¿no? Que considera, pues eso, el colapso es inevitable, será de naturaleza apocalíptica, ¿no? Y bueno, pues un poco el mensaje que se manda es, a grandes rasgos, que la extinción humana pues está prácticamente asegurada, ¿no? La extinción humana o el colapso de las civilizaciones complejas. Y dice, bueno, que una de las cosas que más le llamó la atención, ¿no? Al investigar esto, es que la gente elige, ¿no? Eh, pues un poco el escenario en el que que quiere defender, no tanto basándose en un análisis y en unos datos objetivos, ¿no? Sino en el propio marco en el que quiere vivir la persona, ¿no? Que la elección el posicionamiento frente a estas situaciones pues tiene más un carácter psicológico, ¿vale? Que objetivo. Vale. Y bueno, aquí ya entramos un poquito en lo que en la agenda, ¿no? De adaptación profunda, que al inicio, pues lo que parte es que las ideas de resiliencia, ¿vale? Son excesivamente optimistas, ¿no? Aquí pone el ejemplo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que da esta definición de resiliencia, ¿no? La capacidad de un sistema, ya sea individuo o bosque, ciudad o economía, de enfrentarse a un cambio y continuar desarrollándose. Se trata de la forma en la que los seres humanos en la naturaleza pueden usar las conmociones y las perturbaciones, como una crisis financiera o un cambio climático, para estimular la renovación y el pensamiento innovador. Y bueno, con respecto a este posicionamiento, ¿vale? Que el Centro de Residencia de Estocolmo tampoco es el instituto que precisamente ha producido esa imagen, ¿no? De la teoría de la Tierra caliente. O sea, no son sospechosos de ser particularmente conservadores con respecto a esto, pero él sigue observando pues dos grandes sesgos, ¿no? Primero, pues la omnipresencia, ¿no? De la idea de desarrollo y progreso. Está siempre en estas narrativas, ¿no? Y luego, que estos tipos de narrativas de resiliencia, ¿vale? Frente al cambio climático, solo tienen en cuenta pues, la adaptación física al cambio climático, ¿vale? No tienen o no le dan un peso importante a la perspectiva de resiliencia psicológica, que él considera que es fundamental, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de cuál es la definición, ¿vale? Que es en la que se va a basar Mendel para desarrollar toda la agenda de adaptación profunda que hace la psicología, ¿vale? Es de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, que dice que la resiliencia, ¿vale?
es el proceso de adaptarse bien ante la adversidad, el trauma y la tragedia, las amenazas o las fuentes importantes de estrés, ¿no? Ya sean problemas familiares o de pareja, problemas graves de salud u otros factores de estrés laboral o financiero, ¿vale? Significa rebotar un poco en las experiencias difíciles. Es decir, habla de un proceso de adaptación, ¿no?, a contextos pues, difíciles. Y bajo esta definición, pues él crea, ¿no?, el modelo de las 4 Rs, ¿no?, que es el que más se conoce de Jeff Bendel, ¿vale? Que pues, es un poco donde a través de lo que orbita pues, un poco toda su teoría, ¿no? El primero es la resistencia, ¿no? Hacernos la pregunta de, bueno, pues frente a un colapso a corto plazo del cual no sabemos cuáles van a ser exactamente las consecuencias, pues cómo podemos mantener lo que realmente queremos mantener, ¿vale? Digamos que es una pregunta de qué queremos sostener, ¿no?, dentro de nuestra comunidad, dentro como personas, como civilización, pues esa es una de las preguntas que plantea. El segundo es la renuncia. Es, bueno, pues qué comportamientos, qué conductas, qué ideas tenemos que dejar atrás para no seguir empeorando las cosas, ¿no? El tercero sería, pues, la restauración. ¿Qué podemos hacer que nos ayude durante las dificultades y las tragedias futuras, ¿no? ¿Qué podemos volver a traer del pasado, ¿no?, de las costumbres del pasado? ¿O cómo podemos restaurar qué espacios o qué creencias o qué ideas hay que restaurar, ¿no?, que puedan ser útiles en este proceso? Y el cuarto, pues, es el que tiene un poco un corte más existencialista, ¿no?, que es la idea de reconciliación, ¿no? ¿Con quién me tengo que, o con qué me tengo que hacer las paces, ¿no?, a medida que nos enfrentamos a un contexto, pues, de mortalidad mutua, ¿no? Que habla pues, un poco de las situaciones bajo las que no tenemos control, pues que tenemos que aceptar, ¿no?, y ponernos en paz. Y bueno, quería terminar también la presentación pues, haciendo un poquito de... Ya no, esto no forma parte del documento, ¿no?, sino las críticas que ha recibido este documento, ¿no?, pues desde los movimientos sociales, particularmente desde Extinction Rebellion. Ha habido diferentes críticas, no solamente de este documento de Jeff Bendel al movimiento, sino también del movimiento al documento, ¿no? De hecho, algunas de estas se incorporan en la versión revisada que hace en la segunda edición. Una de las cosas que dice Jeff Bendel que Extinction Rebellion no está haciendo adecuadamente, ¿no?, es que no está mandando, pues, primero, el mensaje de que hay una cierta inevitabilidad, ¿no?, de un colapso ecológico, al menos de una manera parcial, ¿vale?, que nos está mandando completamente ese mensaje, y que además que no tiene un componente de preparación, ¿no? Se enmarca mucho dentro del pilar de parar el daño, ¿no?, de la resistencia civil, ¿no?, porque es un poco para lo que nace, pero no está trabajando pues, en cómo vamos a adaptarnos como sociedad frente a esta situación. Y bueno, desde algunos componentes de Extinction Rebellion, ¿no?, pues, la crítica que se ha hecho es precisamente que sobre el concepto de que es inevitable, ¿no?, el colapso social, ¿no? Pues, muchos compañeros lo han refutado, ¿no?, con artículos, y precisamente pues, esto es una cosa de las que ha incorporado Jeff Bendel en la segunda versión de este documento, en la que dice que no prueba o no considera probado e inevitable el colapso social, pero que es una cosa que es probable, ¿no? Entonces, esto es un poco desde los movimientos sociales una de las críticas que hay, ¿no? Desde la comunidad científica, pues aunque muchos reconocen que es un paper valiente, ¿no?, y que aporta un marco conceptual valioso, ¿no?, algunos climatólogos particularmente critican pues, que tenga falta de rigor científico en las afirmaciones, y que muchos de los datos que aporta para argumentar que ese colapso ecológico y climático se va a dar a un tal
a tan corto plazo de tiempo y además te va a tener unas consecuencias tan terribles, pues no tienen un rigor científico sólido que lo avale, ¿vale? Eso un poco desde la comunidad científica. Y bueno, desde el propio movimiento de adaptación profunda, ¿no? Pendel pues, escribe este artículo y funda este movimiento, ¿vale? Del cual sale un foro, el Foro de Adaptación Profunda. Y bueno, el propio Bendel ha criticado, ¿no?, este movimiento precisamente a pesar de que es una iniciativa valiosa que él mismo ha creado, ¿no? Él se retira, ¿no?, del equipo motor de este grupo, argumentando pues, que muchas veces desde esa se trabaja excesivamente la parte de el consuelo psicológico o el trabajo. Hay un documento que os animo a leer, ¿no?, que es precisamente el que escribe como carta a este grupo, ¿no? Y que, bueno, pues lo que dice es que no deberíamos estar tanto consolándonos unos a otros en un foro de Internet, ¿no?, sino intentando promover activamente la difusión de estas ideas, ¿no? Y, y bueno, como conclusiones personales de lo que aporta este documento, pues creo que el documento de adaptación profunda de Jevendel, pues lo que da es un marco metanarrativo, ¿no? Pues que es interesante para la investigación, ¿no? En cuanto a que en la investigación de sostenibilidad y medio ambiente, pues se trabaje con la idea de que es muy probable que haya un colapso ecológico y climático, al menos de forma parcial, ¿vale? Y que es importante trabajar y tomar decisiones teniendo esto en cuenta. También la práctica organizativa, ¿no?, en los grupos y a nivel también de desarrollo personal, ¿no?, de cómo afecta esto al proceso vital. Bueno, es un marco metanarrativo pues interesante, ¿no? Y valioso, ¿no?, que hace preguntas que son necesarias. Luego, desde ¿cómo percibo pues este trabajo? Pues creo que tiene una perspectiva muy pragmática, ¿vale? Y que da peso a cuestiones de naturaleza psicológica y existencial, ¿vale? Que es algo que yo creo que le caracteriza mucho. Ha logrado introducir el debate dentro de la esfera pública internacional, ¿vale? Y ha supuesto un cambio de enfoque sobre muchos temas e interpela la necesidad colectiva de pues, poner energía en la creación de alternativas frente al cambio climático, ¿no? No solamente el, el intentar mitigar, ¿no?, los efectos, sino también el poner el énfasis en la adaptación, teniendo en cuenta que los escenarios pues, no son nada halagüeños. Y bueno, pues aquí finaliza un poco mi presentación. Muchas gracias por escucharme y bueno, espero que pueda ser interesante ahora para el debate. Y bueno, muchas gracias. ¿Me puede compartir?